Hola, soy Almudena, hermana de la Consolación, vivo en Portugal, en Matosinhos, y hoy queríamos hablar sobre un tema que puede ser que a simple vista desconcierte un poco, es el tema de la vulnerabilidad. A lo largo de este día iréis viendo que tiene mucho que ver con María Rosa Molas y con el carisma de la Consolación, pero de entrada vamos a comenzar por definir este término, vulnerabilidad. Se compone de tres palabras latinas: vulnus, que significa herida; habilis, que es la capacidad de; y dar, que es la cualidad. Por tanto, sería la cualidad del que puede ser herido. O si hablamos de una cosa, la capacidad de esa cosa de ser estropeada o tener algún defecto. Es reconocer que no somos perfectos, y cuando reconocemos nuestra propia fragilidad, entonces podemos entender mucho mejor las fragilidades, los defectos, las heridas de los otros. Por eso tiene tanto que ver con la consolación, pero lo iremos descubriendo a lo largo de este día, esperamos. Y ahora os dejo con la experiencia de dos personas sobre esta vulnerabilidad que han sufrido en primera persona durante esta pandemia del COVID. Fragilidad, como esa capacidad que alguien tiene de ser dañado o herido. Eso que nos hace frágiles, indefensos, que nos deja a la intemperie, que nos descoloca. Y esa es la experiencia que puede tener una persona enferma. Y es que la enfermedad y las enfermedades nos hacen vulnerables, nos hacen sufrir, nos acercan al corazón sufriente, a la persona que sufre, y desde ahí al misterio de la vida. Y desde el misterio de la vida lo experimentamos y lo vivimos como una escuela, la escuela de María Rosa Molas, en la que hoy se nos invita a adentrarnos en la vulnerabilidad desde la experiencia personal. Y eso es lo que me gustaría compartir con vosotros. La vulnerabilidad que experimenté desde la enfermedad. Soy Toñi, hermana de la Consolación, y trabajo como médico en un hospital. Hace unos meses, casi a lo poquito del confinamiento, estuve ingresada en el hospital con neumonía bilateral, con infección por el COVID-19. En esa habitación de hospital pude experimentar esa vulnerabilidad y fragilidad desde la enfermedad, desde el miedo y la incertidumbre, ese miedo a que la enfermedad avanzara, a que pudiera conmigo, porque es algo que uno no puede controlar. Aunque uno quisiera comer, no puede. Aunque uno quisiera estar mejor, el cuerpo va por otro camino. Físicamente necesitas medicamentos. Ahora, como enferma, sé lo que significa un simple paracetamol intravenoso, lo que significa tener fiebre alta. Siempre lo he visto desde la otra perspectiva, desde el otro lado de la habitación. Pero ahora puedo acercarme a esa experiencia cuando una persona en la cama se levanta, puede respirar por sus propios medios, puede moverse y ir al baño. ¡Qué gran alivio y consuelo! Experimentar esa soledad, ese aislamiento en una habitación de hospital, fuera de tus seres queridos, donde el contacto con lo exterior es una pantalla, o bien el teléfono, o bien la televisión. Esos momentos vividos duros y difíciles que todos hemos vivido y experimentado y que seguimos viviendo porque sigue habiendo mucho sufrimiento, mucha crisis. Pues bien, solo aceptando esa vulnerabilidad que solos no podemos, que necesitamos que alguien nos sostenga, que necesitamos que Dios esté con nosotros, que nos abrace, que nos dé esa salud perdida. Solo desde ahí encontrar el consuelo.
Y desde ahí, desde esa aceptación de la fragilidad de uno, aceptar y comprender la fragilidad y el sufrimiento del misterio de la vida. Hola, soy María, antigua alumna de la Consolación y médico residente en el Hospital La Paz de Madrid. Hoy os vengo a contar una experiencia de vulnerabilidad, mi vulnerabilidad y la vulnerabilidad de un montón de pacientes con los que he convivido durante esta pandemia. Durante la pandemia yo he estado trabajando en el Hospital de Canto Blanco, es un hospital pequeñito a los que se derivaban todos los pacientes mayores de 80 años con infección por coronavirus. El día que más vulnerable me sentí fue el día en que llegó como la gran oleada de pacientes a los pabellones que allí teníamos. Ese día sentí mucho miedo, mucha inseguridad, incertidumbre, no sabía si iba a ser capaz de afrontar todo lo que se nos venía encima, ni cómo lo íbamos a hacer, no sabíamos ni los tratamientos que íbamos a utilizar, ni los medios que teníamos para tratar a los pacientes. Ese día llegaron en un autobús 20 pacientes, como digo, todos mayores de 80 años. Hacía mucho frío ese día y había llovido y los pacientes venían únicamente con el camisón del hospital sin más abrigo, todos y cada uno de ellos con una botella de oxígeno, algunos con reservorio en unas condiciones pésimas. Algunos intentaban bajar por sus propios medios del autobús, los escalones que tienen, otros ni lo intentaban, no podían, y los compañeros auxiliares les empezaron a bajar uno a uno, los sentaban en sillas de ruedas, les daban una manta y ya les metían en los pabellones. El equipo médico estábamos dentro del pabellón esperando que viniera cada uno para examinarlos rápido, ver quién estaba más frágil, más grave y ir luego corriendo a empezar a tratarles a ellos cuando les adjudicaran habitación. Entonces nosotros veíamos cómo iba llegando cada uno de estos ancianos con una cara de miedo absoluto, no entendían qué pasaba, preguntaban por sus familiares, no entendían por qué estaban solos en esta situación, no entendían el contexto de la pandemia, estaban totalmente vulnerables. Y yo creo que es el día que más de cerca he visto la vulnerabilidad y más frágil o insegura me he sentido yo también. El lado positivo de este sentimiento es que todo el equipo médico nos volcamos, nos vino como un sentimiento de valentía, de ir hacia adelante y con las pocas cosas que teníamos, de medios de seguridad, de tratamientos, pues hacer todo lo que pudiéramos para que estos pacientes estuvieran mejor y para también ponerlos en contacto con sus familiares y mantenerlos siempre informados. Así que bueno, espero que estas experiencias os sirvan y que ahora las reflexiones y las oraciones que vais a hacer pues también os sirvan para mucho. Un abrazo a todos.